Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo me les va, muchachos? Bueno, este video hace referencia con pedagogía y didáctica. Eh, Pedagogía y didáctica es una disciplina que orienta todo el quehacer pedagógico. Aquí en esta disciplina ustedes van a comprender y a entender aspectos importantes como son conceptos de pedagogía, educación, didáctica. Todo esto que se desarrolla en los procesos curriculares, que más adelante ustedes van comprendiendo todos estos términos técnicos que hacen referencia a la pedagogía y a la educación. Entonces, es importante que cada uno de ustedes asuma su compromiso con responsabilidad frente a esta materia. Acá ustedes, además de comprender e interpretar conceptos referentes a la pedagogía, también van a trabajar todos los elementos de la didáctica que conllevan a ser un buen maestro, a ser un maestro innovador, cómo se trabaja en el aula, cómo se trabaja las diferentes metodologías, todo eso que muchas veces ustedes en sus clases, cuando estudiaron en primaria y en bachillerato, veían a sus maestros dar una clase, a veces les gustaba, a veces no, pues aquí es donde ustedes se van a preparar. Claro está, todas las materias del programa van enfocadas hacia allá, pero esta materia van a conocer muchos aspectos importantes para que usted se desenvuelva como un maestro ejemplar, un maestro excelente, que eso es lo que necesitamos hoy en día, porque las formas de comportamiento de los niños han cambiado. No es lo mismo un niño de hace 20 años, de hace 30 años, al niño de hoy en día, al niño actual. Tiene otras metas, otras necesidades, la tecnología está inmersa en nuestras casas, debemos ser muy innovadores en todas las metodologías que nosotros desarrollemos con nuestros estudiantes. Por eso, porque el enfoque actual es diferente al de hace inclusive el de hace 5 años o el de hace 3 años. Entonces, miren ustedes que hemos tenido que sumergirnos en estas nuevas pedagogías virtuales porque la necesidad así se dio, ¿cierto? El hecho de que haya aparecido esta pandemia nos llevó a reinventarnos, nos llevó a preparar clases virtualmente. Nunca lo habíamos hecho, de tal manera que nos tocó leer, nos tocó buscar, consultar, preguntar, y eso no está mal, por el contrario. Si preguntamos, si leemos, si indagamos, entonces estamos conociendo más. Por eso, chicos, en esta materia de pedagogía y didáctica, que es muy bonita, porque allí ustedes van a exponer, van a perder el miedo al público, van a conocer otras experiencias, bueno, etcétera. Va a haber muchas actividades donde ustedes, como les dije al principio, tienen que asumirlo con mucha responsabilidad. Entonces, esta manera de comunicarme con ustedes es precisamente pues por el problema del fluido eléctrico, que no nos podemos conectar todos al mismo tiempo, porque mientras en este momento yo tengo acá energía eléctrica, a lo mejor muchos de ustedes en sus casas pues no. Entonces, en el momento oportuno ustedes descargarán las guías, descargarán el video, esperando que
que nos llegue la energía pronto para encontrarnos virtualmente, aunque les vuelvo y les digo, no sé si yo les dije en el video de pasado, en el de práctica, no sé si les dije, muchachos, perdón, en el pedagogía al preescolar, que el 26 de julio lo más probable es que entremos a la presencialidad. Entonces es importante que ustedes vayan reflexionando sobre eso, porque pues la presencialidad tiene muchísimas ventajas, ¿sí? Desde que vayamos con todos los protocolos de seguridad, atendiendo pues todas las normas de bioseguridad, seguramente vamos a salir adelante en esto. El tiempo lo va diciendo, pero entonces les dejo ahí ese gusanito para que piensen y reflexionen sobre la importancia de las clases presenciales, que si Dios lo permite, hay energía eléctrica, baja el pico de la pandemia, que pues ya está como bajando un poco y podamos vernos presencialmente. Bueno, ahí el tiempo lo dirá. En esta primera guía de pedagogía y didáctica que yo les envío, vamos a trabajar 3 conceptos: pedagogía, educación y didáctica. Bueno, en cuanto a la educación, es importante que además de lo que yo les pregunto ahí, el concepto que se les da de educación, ustedes consulten otros conceptos de educación, ¿sí? Y piensen esto, a ver, ¿por qué surge la educación? ¿Cómo es eso de la educación? ¿Desde cuándo se habrá dado la educación? A ver, piensen, ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo empezó la educación? Entonces, esa pregunta no la tenemos que hacer, ¿cierto? Pues yo diría que la educación empieza desde el mismo momento en que el hombre comienza a razonar, a pensar. Aquel hombre que se llama, le dieron el nombre de Homo sapiens, hombre pensante, y que de acuerdo a las necesidades que iban surgiendo en el ambiente donde él vivía, empezó él como a pensar, bueno, ¿qué hago? ¿Cómo hago? ¿Sí? Entonces ahí empezó como una educación y después se fue, digamos que a medida que van pasando las generaciones, de generación en generación, todo eso se va transmitiendo, ¿no? Toda esa educación, o sea, digamos que la educación es lineal, siempre se da, siempre, en todo momento la educación. No solamente la educación se da en las aulas, no. Usted recibe educación en la calle, recibe educación de los medios, recibe educación en su casa, en todas partes se da la educación, ¿sí? Bueno, eso es un concepto muy importante porque es un concepto bastante amplio. Ahora pensemos un poco en ese concepto de pedagogía. Muchos hablan de pedagogía, pero entonces, ¿qué es la pedagogía? ¿Sí? Sí, la pedagogía, como dice en el concepto que yo les escribí en la guía, es una ciencia que estudia la educación. Tiene por objeto de estudio la educación para mejorarla, para perfeccionarla. Entonces, en esta materia de pedagogía y didáctica también van a conocer muchos personajes que se dieron a la tarea de investigar cuál era la mejor educación para los niños. Porque una cosa era que los niños iban a clase, digamos, hablemos de la educación clásica por allá en Atenas, donde los niños tenían que ir a clase con un maestro,
Sin embargo, el maestro les daba una cantidad de conocimientos, ¿sí? Simplemente se los daba y ahí veían si el niño aprendía o no. Bueno, pero a medida que fueron pasando las épocas y fueron surgiendo unos personajes que se pusieron a pensar, bueno, ¿cómo debe aprender el niño? ¿Sí? Para que aprenda bien. Entonces, no sé, empezaron a experimentar, empezaron a observar, a hacer experiencias, a realizar experiencias, a ver cómo se aprendía mejor, y empezaron a surgir teorías pedagógicas, ¿sí? Y se fue dando y fueron surgiendo aún más pedagogos. Tenemos Comenio, tenemos a Rousseau, tenemos a Santo Tomás de Aquino. Bueno, tenemos una cantidad de personajes que son los que nos han fundamentado la pedagogía para que actualmente también nosotros podamos trabajar con nuestros niños y saber cómo educarlos de la mejor manera. Muchas veces nosotros pensamos también que la pedagogía se da solamente en el aula. La pedagogía también se da en la casa, cuando su mamita busca la estrategia para que sus hijos le obedezcan de una manera apropiada, adecuada, sin maltratarlos. Entonces, eso es pedagogía. La pedagogía que busca la mamita cuando el niño está pequeño y quiere que el niño haga sus necesidades en el baño, entonces busca la manera de que él vaya sin golpearlo, sin insultarlo. Entonces, estamos hablando de una pedagogía. Hoy en día la pedagogía que estamos trabajando virtualmente, cómo llegarle a los estudiantes. Esta manera que yo estoy acá trabajando, que estoy enviando este video, es una manera de desarrollar pedagogía, ¿sí? Entonces miren cómo todos estos conceptos nos van abriendo la posibilidad de conocer todo este mundo de la docencia. Y la didáctica, pues la didáctica es la organización, la orientación de los procesos de aprendizaje. Poco a poco ustedes van a ir comprendiendo todos estos conceptos. Mientras tanto, ustedes elaboran la guía. Cualquier inquietud que tengan, cualquier pregunta, me la hacen saber, ¿sí? Y yo con mucho gusto les responderé. Es importante que interpreten, que no se queden con lo que yo les digo, sino que además busquen, consulten. En la web hay muchas páginas sobre didáctica, pedagogía, sobre educación, para que ustedes puedan dar cuenta y argumenten todas esas preguntas que vamos a desarrollar en nuestras clases. Bueno, muchachos, entonces espero verlos pronto. Dios permita que sí, que nos podamos reunir para seguir en este proceso tan bonito como es la formación docente. Junto con este video les voy a mandar entonces la primera guía de pedagogía y didáctica para que ustedes vayan comprendiendo. Ustedes ya vienen de un introductorio donde ya tienen, digamos, ideas valiosas sobre esto del quehacer docente, pero vamos, digamos, que a intensificarlo acá con pedagogía y didáctica. No siendo más, entonces me despido y espero que en el momento apropiado pues puedan abrir el video, lo escuchen, lo vean, como también el desarrollo de la guía. Que pasen buena tarde. Chao.